Entonces, el diastrofismo tiene, pues, en este caso, un concepto. Por ahí te pueden preguntar, ¿qué es el diastrofismo? ¿Y qué vas a responder? El diastrofismo, muchachos, jóvenes estudiantes, es el conjunto de movimientos, movimientos internos. Listo. ¿Qué es el diastrofismo? Es el conjunto de movimientos internos, ¿sí? Ahora, ese diastrofismo se va a tener que dividir en dos. Habla por eso de orogénesis y heterogénesis. Entonces vamos a poner por acá la orogénesis. Orogénesis, ¿verdad? Orogénesis. ¿Te acuerdas tú de esa ciencia llamada orología? La orología estudiaba la formación de las corridas de montañas, las o las características. La orogénesis estudia el origen específicamente de las corridas y montañas mesetas. Para nosotros saber cómo se forman estas corridas y montañas, la orogénesis va a tener que dividirse en dos jóvenes. ¿En cuántos? En dos, en plegamientos y fallas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer por acá? Vamos a poner la primera división. ¿Cómo decimos esa primera división? Fallas o plegamientos. Vamos con los plegamientos. ¿Qué es un plegamiento, jóvenes? ¿Alguna vez ustedes han escuchado acerca del término plegamiento? ¿Qué será un plegamiento? Entonces vamos a poner por acá. Un plegamiento es el arrugamiento. Es el arrugamiento de la litósfera. Pero ¿qué es la litósfera? La corteza, pujones. ¿Qué es eso? La litósfera es la corteza. O sea, acá la corteza, en un plegamiento, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a tener que arrugarse. Pero, profe, ¿cómo una corteza se puede arrugar? Sí, una corteza se puede arrugar, jóvenes. No te creo, profe, me vas a tener que creer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo genero fuerza por acá y genero fuerza por acá? Entonces, esta corteza, por más dura que sea, se va a tener que arrugar. Y en un futuro, de tanta fuerza, jóvenes, de tanto arrugamiento, ella pues pasará a esta fase, donde va a presentar partes elevadas y donde va a presentar partes hundidas. Qué interesante, ¿sí? Pero la gran pregunta es, ¿por qué la corteza se arrugó? Lo que pasa es que hay cortezas o litósferas, ojo, que están compuestos ¿de qué? ¿Alguien sabe por ahí? De roca sedimentaria. ¿Y qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que esa roca sedimentaria le da elasticidad. Elasticidad, ¿a quién? A la corteza. Pero la gran pregunta es ¿cuáles? ¿Quiénes generan esa fuerza? Las placas tectónicas, ¿sí? Retornamos a las placas tectónicas. Miren, las placas tectónicas son rocas gigantescas. Son rocas gigantescas que se encuentran debajo de los océanos, como también debajo de los continentes. ¿Estas placas tectónicas se mueven o no se mueven? Sí, se mueven a diferentes direcciones. Pueden mover de esta manera, como también de esta manera. Ahí está el joven. ¿Y por qué se mueven? Pues en este caso las placas tectónicas, gracias a las corrientes convectivas. Entonces acá, jóvenes, tenemos a quienes, a las corrientes, ¿sí? Tenemos a las corrientes. Las corrientes convectivas. ¿Qué cosas son las corrientes convectivas? El magma en desplazamiento, yo siempre queda en la clase. Ese magma en desplazamiento se mueve de manera horaria como también de manera horaria. Entonces, este magma en desplazamiento y corrientes convectivas
son responsables en mover también las placas tectónicas. Y estas placas tectónicas, cuando se mueven, cuando se desplazan, ¿qué es lo que pasa con estas? También mueven pues a los continentes. Eso explicó nuestro amigo Harry Hess, el autor de la teoría de las placas tectónicas. Listo, ahí está. ¿Cuántos tipos de placas tectónicas hay? Hay dos tipos de placas tectónicas. Placas tectónicas que se encuentran debajo de los continentes y hay placas tectónicas que se encuentran debajo de los océanos. Nos vamos acá cerquita. Acá tenemos al continente sudamericano o América del Sur. Y tú sabes que debajo de este continente hay una placa tectónica. ¿Y cómo se llama? ¿Alguien sabe por ahí cómo se llama esa placa tectónica que se encuentra debajo de nosotros? ¿Habla? ¿Alguien sabe por ahí? Viene a ser y viene a ser la placa de qué? Sudamericana, ¿sí? Así se llama. Entonces vamos a poner acá, placa sudamericana. Listo. Ahora, eso no es nada, jóvenes. Debajo del mar peruano hay otra placa. ¿Cómo se llama esa placa? Placa de Nazca. Entonces vamos a poner acá bonito. Placa sudamericana. ¿Cómo viene la placa sudamericana? De este a oeste. ¿Cómo viene la placa de Nazca? De oeste a este. Entonces, ¿qué es lo que hay, jóvenes? Hay un encuentro de placas, ¿sí? A ese encuentro de placas, ¿cómo nosotros lo vamos a determinar? Porque hay un término. ¿Cómo se llama ese encuentro de placas, jóvenes? Se llama convergencia. Convergencia. ¿Qué es convergencia? Encuentro de placas, ¿sí? Entonces, Sudamericana y Nazca convergieron, se encontraron. En esa convergencia, siempre una placa oceánica tiende a hundirse. ¿Quién es la placa tectónica oceánica acá? Nazca. ¿Por qué se va a hundir? Por la profundidad, canonga, densidad, y con ello se hunde. Al hundirse, esa placa sudamericana también va a querer hundirse, pero no va a poder. Al no va a poder, ¿qué va a originar? ¿O qué va a hacer? Ella va a empujar a la parte continental, ¿no?, de Sudamérica. Pero no vamos a decir, pues va a empujar. Tenemos que aplicar otro término. Ella, ¿qué es lo que va en este caso a hacer, jóvenes? Ella al momento de ascender va a originar pues fuerzas. Esas fuerzas, ¿cómo se llaman? Las endógenas, pues como el diatropismo y el volcanismo. Entonces, producto de estas fuerzas, ella irá pues en este caso, ¿no?, presionando a la parte superficial de la corteza de Sudamérica. Si es que Sudamérica presenta pues rocas sedimentarias, ella va a sufrir pues de arrugamiento, ¿sí? ¿Verdad? Ella va a sufrir arrugamiento. Tanto será la fuerza de la placa sudamericana que Sudamérica, el continente sudamericano, va a empezar en este caso a arrugarse. Y así, jóvenes, entre esa convergencia de placa Nazca y sudamericana se formó ¿quién? La gran cordillera de los Andes, la cordillera más larga del mundo. Ahí está. Interesante, ¿sí? Ahora, en ese plegamiento hay una parte elevada y hay una parte hundida. También tiene nombres, términos, sí. Viene mucho en la pregunta de examen. Esa parte es elevada, lo vamos a llamar como anticlinal. Anticlinal. Y a esta parte hundida, nosotros ¿cómo lo vamos a determinar? Sinclinal. Sinclinal. ¿Ya, jóvenes? Listo. Profe, ¿qué es el anticlinal y qué es el sinclinal? La anticlinal es la parte elevada, mientras que el sinclinal es la parte hundida. Entonces, para que nunca te olvides, número 1 y número 2. Vamos a poner por acá número 1 y por acá número 2. Nuevamente vamos a volver a mencionar. Acá tenemos un anticlinal, anticlinal, y acá tenemos un sinclinal. Sinclinal. Listo. Los anticlinales hacen referencia a quiénes, jóvenes. Vamos.
hacen referencia a las montañas, acá, profe, y también, pues, en este caso, a las cordilleras, mientras que los inclinales hacen referencia a los valles, y de los pasos o abras. Listo. Interesante, si no puedes. Listo. Entonces, de esa manera se forman las cordilleras y montañas. Pregunta examen. Las cordilleras y montañas se forman mediante un proceso de plegamiento. ¿Ya, jóvenes? Especialmente las montañas son anticlinales. ¿Ya, jóvenes? ¿Listo? Cuando estos anticlinales vienen en cadena, cordilleras. Y sinclinales en la parte más baja de un plegamiento. Así que por estos inclinales cruza un río por ahí, ese río va a formar dos valles. ¿Listo? Así que por estos inclinales el hombre comunica un lugar con otro lugar y ahí se llaman, pues, pasos suaves. Nada más con eso. Así simple, ¿ve? Entonces ahí tenemos un plegamiento, ¿sí? Pero así como también nosotros tenemos un plegamiento, tenemos también, pues, a ellas. ¿Quiénes son ellas, las fallas? Listo. Ahí tenemos la falla, jóvenes. Entonces, ¿qué es una falla? ¿Qué será una falla? A ver, Jorge, ¿qué será una falla? Si un plegamiento es un arrugamiento, ¿qué será una falla? ¿Qué será una falla, jóvenes? Claro, una falla viene a ser la ruptura, ¿sí? Entonces vamos a poner por acá ya. Una falla viene a ser la ruptura, o la fisura, o también, pues, en este caso, la rajadura que sufre la corteza terrestre. Entonces vamos a poner por acá una falla, o las fallas son, en este caso, los distintos tipos de rajaduras de la litósfera. Ahí está, dejamos. Profe, pero ¿por qué la litósfera se va a tener que rajar partir si presenta roca sedimentaria? Ojo, no todo lo que viene a ser la superficie de la litósfera de la corteza presenta rocas sedimentarias. Hay cortezas o litósferas que están compuestas de ¿qué? Rocas ígneas, rocas duras, pues. Entonces, si tú a una corteza o litósfera que esté compuesta de roca ígnea, somete presión, ella no va a aguantar. Al no aguantar, jóvenes, se rompe, se raja, se parte. ¿Sí? Entonces, acá tenemos ya una ruptura. Este de acá, jóvenes, es una falla vertical. Sí, es una falla vertical. No te olvides, las fallas también se dividen en dos: falla vertical y falla horizontal. Entonces, acá nosotros tenemos una falla vertical. Bueno, para que nunca te olvides, que mejor lo vamos a contar por ahí. Ya tenemos una falla, pero vertical. Vamos a poner acá. Falla, pero vertical. Listo. En una falla vertical hay un proceso de levantamiento, como también hay un proceso de hundimiento. A estas elevaciones nosotros lo vamos a tener que determinar como, hertz. ¿Sí? Así lo vamos a llamar hertz. Lo verde, hertz. Acá estamos, hertz. Listo. Y acá abajo están los Raven. Vamos a poner por acá. Claro que se pronuncia Raven. Listo. Los hertz forman a quienes, ¿sí? Porque todavía están formando relieves. Los hertz, en este caso, color blanco. Los hertz forman, en este caso, mesetas. Listo, ¿sí? Por ejemplo, de meseta. Acá tenemos aquí en Collao, ¿sí? Meseta de Collao.
¿Por qué es importante cuidar a nuestras existencias? El Perú, los graves, ellos forman qué cosa, vamos, depresiones. Entonces vamos a poner por acá, forman depresiones. Depresiones. Listo. Bueno, una preguntita. Las depresiones son tremendos agujeros, ¿verdad? Tremendos huecos. ¿Sí? Son zonas tremendo orificio. ¿Qué pasa si un río viene por acá, lluvias, inundan y llenan a las depresiones de agua? Entonces, jóvenes, esas depresiones pasan a ser lagos. ¿Sí? Pasarán a ser lagos. Y no cualquier tipo de lagos, jóvenes, sino lagos, en este caso, tectónicos. Ejemplo, el gran lago Titicaca, ¿sí? O sea, el lago Titicaca, jóvenes, se formó de esa manera. Interesante, ¿verdad? Listo. Entonces, acá tenemos otra falla. Ya, esta falla es horizontal. En una falla horizontal, la corteza se abre, presentando pues rajaduras. Un ejemplo que te va a llevar a conocer justamente esta falla horizontal. ¿Cuál es, jóvenes? Es en este caso la falla de San Andrés, en Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay una falla eso. ¿Listo? Pero, profe, ¿por qué en este caso, a ver, por qué en una falla la corteza se parte, se raja, se hunde? En este caso es gracias a las rocas ígneas. Ahí está, Juan. Ígneas. Por presentar rocas ígneas, ¿qué hace la corteza? Se raja, se parte. Porque recuerden que entre una sedimentaria y una roca ígnea, las ígneas son más duras, son pues, compactas, ¿cierto? Entonces, vamos a poner por acá rocas ígneas. Listo. Nada más. Profe, algo más que va a llegar por ahí, lo básico, lo sencillo. Nada más. Entonces, acá tenemos el diastrofismo. El diastrofismo y su chamba, ¿sí? Muy bien. Listo. Igualito. Acá tenemos la hiperogénesis, ¿sí? La hiperogénesis, jóvenes, en una hiperogénesis también hay un levantamiento y hundimiento. En el diastrofismo hemos encontrado anticlinales y lineales, Orts y Grove. Son levantamientos y hundimientos, ¿sí? Pero en esos levantamientos y hundimientos hay deformación, ¿sí? Entonces, en una hiperogénesis también hay un levantamiento y hundimiento, pero acá ya no hay deformación. ¿Ya, jóvenes? Ahí está eso. Esa es la gran diferencia entre la orogénesis y hiperogénesis. En una orogénesis hay levantamiento y hundimiento, pero hay deformación. Ondulación de rajaduras. En una hiperogénesis hay levantamiento y hundimiento, pero en este caso, jóvenes, no hay deformación. Los muchachos, listo. En una hiperogénesis mayormente se forman los tablazos, terrazas marinas, ¿sí? Allí te van a preguntar. Muchachos, ¿qué? Entonces, dejamos ahí al diastrofismo, vulcanismo. Al vulcanismo nosotros lo hemos mencionado pues, en Geóscar. Ahí lo hemos tratado. Por lo tanto, ya sabes más o menos qué se va a hacer.